Y bueno, en esta noche vamos a tener un debate, cual lleva el tema, ¿son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo seres diferentes o son el mismo ser? Ese es el tema que vamos a llevar a cabo en esta noche. Para ello me acompañan dos apologistas, dos personas que van a llevar a cabo este debate. Por un lado, de alguna denominación unicitaria, el señor Samuel Saldaña, desde el país de Chile, y desde Estados Unidos tenemos a Franklin Enrique. Entre ellos van a llevar a cabo este tema, el cual va a tener un formato de 7 preguntas intercaladas, con 1 minuto o menos para efectuar la pregunta, 2 minutos para responder, 2 minutos para refutar la respuesta que se dé a esa pregunta. Muy bien, y habiendo dicho el formato, vamos a que se presenten ambos. Vamos con Samuel Saldaña, hasta país de Chile. Adelante, tiene 1 minuto para su presentación. Bueno, buenas noches a todos los que van a ver este debate. Me presento, yo no soy apologista en realidad, soy una persona creyente, no me considero de ninguna denominación unicitaria, pero bueno, los que quieran llamarme unicitario no hay ningún problema. A los unicitarios les llaman a los que creen en el único Dios, ¿no? Que Yahshua es el mismo Yahweh del Antiguo Testamento. Diferente a los mormones, porque los mormones también creen que Yahshua es el Yahweh del Antiguo Testamento, solo que ellos profesan el triteísmo. Bueno, así que lo que sí es que me pueden llamar evangelista, porque me dedico a predicar, evangelizar. No soy maestro, no tengo títulos de maestro, y eso es, vengo de cuna de padres evangélicos trinitarios, pero no profeso esa enseñanza de un Dios compuesto por 3 personas divinas. Soy de Perú y me encuentro actualmente en Santiago de Chile. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a presentar, qué es lo que va a defender el amigo de la religión Testigo de Jehová. Y bueno, ahí cada uno va a ser responsable de lo que acepta o rechaza, ¿no? Y van a cada uno comprobar lo que se presenta conforme a la Sagrada Escritura. Adelante, muchas gracias. Muy bien, gracias, señor Samuel, por su presentación. Vamos hasta Estados Unidos con Franklin. Tienes tu minuto de presentación, adelante. Bueno, para mí va a ser un placer dialogar con Samuel Saldaña desde Chile y vamos a efectuar estas 7 preguntas si realmente la unicidad es una enseñanza bíblica o no. Para mí no es una enseñanza bíblica, es una enseñanza falsa, pero aquí vamos a educar al señor Samuel Saldaña y vamos a ver si lo podemos ayudar a salir del error. Le doy un saludo al moderador, a Alex, y a las personas que están en el chat. Un saludo cordial para todos ustedes. Muy bien, gracias a ambos por su presentación. Les recuerdo, nada de ad hominem, nada de ataque personal. Enfóquense en el tema. El tema es, ¿son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo un mismo ser o son seres distintos? Ese es el tema que podemos llevar a cabo, vamos a llevar a cabo en esta noche. Y bueno, ya vamos a dar inicio con la primera pregunta del señor Samuel. Adelante, Samuel, tienes 1 minuto menos para efectuar tu primera pregunta. Que vaya de acuerdo al tema. Adelante. Bueno, a ver, mi primera pregunta podría ser en base a Isaías capítulo 41, verso 4. Perdón. Según Deuteronomio, capítulo 32, verso 39 al 41. ¿Por qué dice allí que Él es el único Dios y que no hay otro quien pueda hacer morir y hacer vivir? ¿Sí entendiste la pregunta, Frank? Deuteronomio 32, ¿qué? Deuteronomio 32, 39 al 41.
39 al 41. Ok. ¿Listo? Muy bien. Sí, bueno, el que no Ya esté estoy listo. participando, por favor, que apague su micrófono, el que no esté participando para que no haya interferencia, por favor. Hoy vamos con tus 2 minutos, Franklin. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Ya. Bueno, el texto está. Uy, se le cayó el internet, vamos a esperar tantito que se vuelva a conectar. ¿Se te cayó el internet? No, ¿Te no sé qué saca? pasó. No, te salió, te sacó. Bueno, voy a reiniciar tu tiempo. Cuando comiences a hablar, corre tu tiempo. Ya. Bueno, el versículo 39 de Deuteronomio 32 está fuera de contexto la pregunta que está haciendo Samuel Saldaña, así que él ha perdido la oportunidad, ha desperdiciado esta pregunta, porque aquí en el versículo 39 dice, vean ahora que yo soy Dios y no hay otros dioses aparte de mí, y yo hago morir y yo hago vivir. Dice 41, cuando afile mi resplandeciente espada y preparé mi mano para hacer justicia, me vengaré de mis adversarios. O sea, cuando la Biblia dice que no hay otros dioses, se está refiriendo a las divinidades paganas. No se está refiriendo de que Dios, ahí en el versículo 39, se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el mismo ser. Ahí se está refiriendo a dioses paganos. Cuando la Biblia dice no hay otros dioses conmigo, se está refiriendo a dioses paganos. Así que ahí no está admitiendo de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea el mismo ser ontológico. Esa es mi respuesta. Muy bien, 1 minuto y medio. Ahora vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación. Señor Samuel, ¿puede usted refutar lo que dijo Franklin si no está de acuerdo en eso? Adelante, cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. Ok, gracias. Bueno, en primer lugar, en Deuteronomio 32, 39 al 41, sí, él se está expresando en todo sentido que no hay otro Dios con él, ni en el cielo ni en la tierra, sean dioses de los hombres que se hayan inventado. Él está diciendo explícitamente de que no hay otro Dios, que solamente él es quien hace morir y hace vivir. Ahora, ¿cómo lo comprobamos que realmente es un solo Dios? Si él les dijo que no hay otro Dios, que solamente él hace morir y hace vivir, eso mismo lo escuchamos en la boca de nuestro Señor Yeshua, el cual dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Asimismo, en Oseas capítulo 13, verso 4 al 14, también se identifica de lo mismo, diciendo que no hay otro Dios y que él lo sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y que no reconocerán otro Dios aparte de él, ni otro Salvador, sino él mismo, él mismo. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, Yeshua dice que solamente él es la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que viva y cree en él no morirá eternamente, porque él es el autor de la vida. Si dice que es el autor de la vida, la Sagrada Escritura, significa que no hay otro quien tenga esa autoridad y ese poder de poder volver a traer a la vida a las personas. Él hace morir y él hace vivir. Él hiere y él sana. Y para concluir, en Oseas capítulo 6, verso 1 al 3, el pueblo dice, Yahweh nos hirió, Yahweh nos vendará. Al segundo día nos levantará y al tercer día nos resucitará. Eso muestra, esos versículos que sincronizan, muestra que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Muy bien. Vamos ahora con lo que sería la primera pregunta de Franklin. Adelante, Franklin. Bueno, basado en el mismo texto que citaste de Deuteronomio 32, 39, donde dice que no hay otros dioses aparte de mí, mi pregunta es la siguiente, basado de Deuteronomio 32, 39 al 41, ¿puedes mostrarme, aparte de Deuteronomio 32, 39, un texto, un solo texto, Samuel, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea un mismo ser? Escucha la frase que te estoy citando. Un mismo ser, que sean el mismo ser.
basado en Deuteronomio 32, 39, 41. O sea, ¿puedes mostrarme un texto donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea un mismo ser pensante? Esa es mi pregunta. ¿Sí entendiste la pregunta, Samuel? Sí. Bueno. Ok, permíteme, tienes 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok, bueno, hay muchos. Por ejemplo, Nehemías 9:6 nos identifica a Yahweh como el único Dios, que no hay otro Dios, que Él es el único. Jeremías capítulo 10, verso 10 también nos dice que Yahweh es el único Dios verdadero. Y en Zacarías capítulo 12, verso 1 al 10, también se identifica desde el verso 1 como el único Dios que creó los cielos y la tierra y que puso espíritu de vida en el hombre. Y entonces Él prometió que derramaría espíritu de gracia y misericordia, y entonces le verían a Él al cual fue traspasado. Y así lo cumplió. Y también encontramos, por ejemplo, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lo dice: bendito es Yahweh que ha venido a salvar, cumpliendo así lo que había prometido por medio de sus santos profetas, que vendría a darnos salvación. Eso está en Lucas capítulo 1, lo pueden ver 67 en adelante hasta el 80. Bueno, hay muchos más, si desean les puedo dar más pasajes bíblicos. Entonces, siempre usando el Antiguo y el Nuevo Testamento demuestra que es el mismo ser, no un Dios compuesto por 2 o 3 personas divinas, porque Él mismo se identifica incluso que ni antes de Él ha existido otro Dios, ni después de Él existirá. Así de sencillo. Sí, bien, vamos con los 2 minutos de refutación de Frank. Cuando comiences a hablar, Frank, corro tu tiempo. Bueno, ninguno de los textos citados por el señor Samuel Saldaña respondió mi pregunta, porque la pregunta fue muy precisa, muy directa. Si realmente tú podías darme un texto que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo era el mismo ser, no citaste ninguno, solamente te dirigiste a explicar de que Dios es el único, que Dios es el creador. No, yo no te pedí esos textos, yo te pedí un texto donde el Padre mencionara al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, siendo un mismo ser pensante. ¿Me entiendes? Y todos los textos que citaste estaban fuera de contexto. O sea, no pudiste responder la pregunta con el texto que te pedí, que mostrara que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo ser en Dios. Un mismo ser en Dios. Esa es mi respuesta. Muy bien, esto está bueno, se está poniendo bueno. Saludo a los 20 que ya están conectados, sigan conectándose, compartan en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, en cualquier plataforma para que la gente venga a ver este gran debate. Ok, vamos con lo que sería la segunda pregunta del señor Samuel. Adelante, Samuel. Tiene apagado su micrófono, enciéndalo, por favor. Ok, la pregunta va en base a Éxodo capítulo 3, verso 14 al 15, cuando Moisés le pregunta por su nombre, ¿qué le respondería? Y quisiera que me responda qué significa cuando él le dice Ejeye, Asher Ejeye, o en la traducción al español, yo soy el que soy. Si él lo sabe, va a tener que responder qué es lo que significa cuando él le respondió a Moisés con esas expresiones que dice en la Reina Valera: yo soy el que soy, pero es Ejeye, Asher Ejeye. ¿Qué significa? Ok, su micrófono apáguelo, por favor, para que podamos escuchar la respuesta de Frank. ¿Sí entendiste la pregunta, Frank? Sí, sí entendí la pregunta, pero la pregunta está mal formulada. Él tiene que decirme a mí, él tiene que probar de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un mismo ser. No es que significa la palabra yo soy el que soy. O sea, ahí en Éxodo 3:14. Acuérdate que el título del debate es si son 3 seres independientes o un solo ser. Claro,
Nosotros los testigos Ok, de Jehová si creemos quiere, que el Espíritu Santo no es un si ser. quiere puede reformular bien la pregunta, Samuel, para que vaya de acuerdo al tema igual. Claro, simplemente que me responda qué significa Ejye, Asher, Ejye, o Agya, Asher, Heya, que bueno, yo no lo pronuncio muy bien, pero ¿qué es lo que significa esas palabras que le dijo a Moisés? Bueno, él es maestro y debe saber qué es lo que significa. Es que Bueno. la pregunta, Samuel, discúlpame, Ale, Samuel, está formulando mal la pregunta. Tú tienes que mostrar un texto, ¿me entiendes? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un mismo ser. Acuérdate que esa era la condición del título del debate. ¿No? Sí. Bueno, es una pregunta en base al tema, entonces creo que usted yo te la voy a responder. Yo te la voy a responder, pero la pregunta está invalidada según el título del debate. Yo te lo voy a responder de todas maneras. Ponme el tiempo. Tiene 2 minutos, adelante. Bueno, el señor Samuel ha formulado mal la pregunta, pero bueno, vamos a contestarle. Éxodo 3:14 está hablando del significado del nombre de Jehová. Por el contexto más arriba, dice yo soy Jehová, o yo soy Yahvé en algunas traducciones. Pero cuando vamos a la Septuaginta griega, aparece la expresión griega ego eimi hoon, o sea, yo soy el que es. Hay una diferencia entre la Septuaginta griega y el texto masorético, el texto hebreo, porque el texto hebreo pone eye, h, eye, o sea, yo resultaré ser el que voy a resultar ser. ¿Me entiendes? Sin embargo, la Reina Valera del Oso lo pone diferente a la Reina Valera del 60. La Reina Valera del Oso, la primera edición, pone yo resultaré ser. Ese es el significado del nombre de Dios, del tetragrama. O sea, yo soy el que soy. No sé a qué viene esa pregunta con el tema que estamos discutiendo. Porque el tema que estamos discutiendo, si son tres seres independientes o un mismo ser. Quiero aclarar algo. Yo no creo que el Espíritu Santo es un ser. Yo no creo que el Espíritu Santo es una persona. Para aquellos unicitarios que creen que Dios es una persona. Hay otros que dicen que no es una persona. Pero sí, los unicitarios creen que el Espíritu Santo es un ser pensante. Pero nosotros testigos de Jehová no. Esa es mi respuesta a la pregunta del señor Samuel. Muy bien, vamos con los 2 minutos de refutación de Samuel. En cuanto comiences a hablar, corre tiempo, Samuel. Ok, gracias. Bueno, el propósito de esta pregunta y de las preguntas, obviamente, es en cuanto al tema, para dar a conocer si Dios realmente son 2 o 3 personas divinas. Entonces, esto revela, esta pregunta, por ejemplo, es de suma importancia, porque se refiere al nombre del único Dios, que se presentó a Moisés, y Moisés le preguntó, si su pueblo preguntase por su nombre, ¿qué le responderé? Y él se identifica claramente que él mismo es el de ayer, el de hoy y el de siempre. Eso es lo que nos dice en el Yuhet Bahet, que obviamente lo que fue formado, estas palabras que lo conocemos ahora en diferentes versiones, Jehová, Yahvé, Yahweh, que es el mismo. Entonces, cuando dice el Eye, Asher, o Agya, Asher, Heya, está diciendo, seré el que vendré a ser, o seré para todo futuro, el mismo, ¿te das cuenta, no? Entonces, eso identifica claramente que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Quién vino a ser? ¿Qué es lo que vino a ser? Como lo conocemos en el Nuevo Testamento, Yahshua, el cual dice 1 Timoteo 3:14 al 16, que es indiscutible, grande es el misterio de la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne. Allí no te dice, el Hijo de Yahweh fue manifestado en carne. Te dice, Dios fue manifestado en carne. Eloa, que en las traducciones dice Elohim, ¿no? Pero en sí lo correcto es Eloa, ¿no? Que es referente al único Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dice Dios. Eloa se manifestó en carne. Dios, un solo Dios. Ese único que siempre se identifica en todo el Antiguo Testamento como único Dios. Y aquí vemos el nombre donde él presenta, que es
el mismo que vendría a ser para todo futuro. Por eso él dice, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Viene uno solo, no vienen dos, no vienen tres. Muy bien, 2 minutos exactamente. Vamos con lo que sería la segunda pregunta de Franklin. Adelante, Frank. Muy bien, Samuel, ya que mencionaste el texto de Apocalipsis 1:8, el que es, el que era y el que ha de venir. Si el Espíritu Santo es un ser personal, como enseñan ustedes los unicitarios, nosotros no enseñamos que el Espíritu Santo es un ser personal, pero yo me estoy adaptando a ti. Y tú dices, me citaste Éxodo 3:14, yo soy el que soy, ¿verdad? A mí me gustaría que tú me muestres dos textos, fíjate Samuel, dos textos donde el Espíritu Santo se le aplique la expresión el que es, el que era, el que ha de venir, y que se le aplique yo soy el que soy al Espíritu Santo, al ser Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el mismo ser con el Padre y el Hijo, entonces al menos tiene que aparecer en la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, un texto aplicado al Espíritu Santo con el título el que es, el que era y el que ha de venir, y un título que aparece en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Vaya, al menos yo soy. De Juan 8:58, cuando Cristo dijo ante Abraham, yo soy. O sea, me puedo buscar dos textos que al Espíritu Santo se lo aplica el que es, el que era, el que ha de venir, y otro texto donde diga yo soy el que soy. Si el Espíritu Santo es un ser, ¿no? Se le tiene que aplicar eso. Esa es mi pregunta, espero que la hayas entendido bien. Muy bien, hay que ser breves en la pregunta, directo al grano para no tardarnos tanto. Bueno, señor Samuel, ¿sí entendió usted la pregunta? Su micrófono. Ok, En cuanto comiences a hablar, corre tu tiempo. listo, sí. Mira, voy a presentar versículos bíblicos donde nos identifica que hay un solo Dios que es Espíritu Santo, Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Cuando dice Dios es Espíritu, está refiriéndose a un solo Dios, no a un Dios compuesto, no a dos o tres personas divinas, no a un Dios compuesto por dos o tres. Dice Juan 4:24 dice Dios es Espíritu. Y es negar, decir que solamente sea Espíritu, como algunos tratan de negar para decir de que no es el Espíritu Santo, estarían negando entonces que las otras dos personas divinas, o en estos casos en relación a él, por ejemplo, estaría negando de que Yahshua no sea Espíritu Santo, sino solamente Espíritu, entonces no es santo. Pero cuando dice Juan 4:24, dice Dios es Espíritu, se está refiriendo a un solo Dios. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 3 dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, no es que sean dos aparte, es uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Dónde habita ese Espíritu, ese Dios que es Espíritu, en el sentido, su Espíritu? ¿Cuál es su templo? ¿A quién se considera su templo? A su iglesia, como su cuerpo. Por lo tanto, dice que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, un solo Espíritu. 1 Corintios capítulo 6, verso 17, dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con él, uno solo, ¿ve? El Señor es el Espíritu. También lo podemos encontrar en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, dice, por tanto nosotros todos miramos a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, porque el Señor mismo es el Espíritu Santo y vosotros sois su templo. Dice, porque el Señor mismo es el Espíritu Santo. Entonces ahí estoy dando la respuesta a lo que él pide, porque el Señor mismo es el Espíritu Santo. Lo puede leer en 2 Corintios capítulo 3, del 15 en adelante. Lo puede leer. Muy bien, 2 minutos exactamente. Ahora vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de Frank. Cuando comiences a hablar, Frank, corre tu tiempo. Bueno, el señor Samuel tampoco pudo responder la pregunta. Yo no te dije, la pregunta que yo te dije, Samuel, fue bien clara. Yo te dije que me mostrara un texto donde se le aplicara a estos títulos, el que es, el que era y el que ha de venir, y yo soy el que soy, el Espíritu Santo. Te fuiste para 2 Corintios 3:17 para decir que el Espíritu es el Señor. Yo no te pedí ese texto.
Ese texto no tiene nada que ver con la pregunta que yo te hice. Yo te hablé de títulos, yo no te hablé que si el Padre es el Espíritu Santo. No, yo me estoy refiriendo a los títulos. O sea, para que el Espíritu Santo sea un ser, igual que el Padre y el Hijo, se le tiene que aplicar el título, el que es, el que era, el que ha de venir, y yo soy el que soy. Pero es que no existe los textos. Entonces, como no existe, el Espíritu Santo no puede ser una persona, ni puede ser un ser pensante, igual que el Padre y el Hijo. Así que esta pregunta no la pudiste responder eficazmente, ¿entiendes? Porque yo te pedí dos textos que el Espíritu Santo se le aplique estos dos títulos. Yo soy el que soy, yo soy, o sea, el que es, el que era, el que ha de venir. Esa es mi respuesta. Muy bien, vamos con lo que sería la tercera pregunta del señor Samuel. Adelante, Samuel. Ok. Mi pregunta va a ser en base nuevamente entonces a Éxodo capítulo 3, verso 14 al 15. Cuando Moisés le pregunta, cuando Moisés le pregunta por su nombre, si su pueblo preguntarse por su nombre, cuando él le dice que él es, bueno, creo que en su Biblia está yo soy el que soy, cuando Dios le responde que él es el yo soy el que soy, ¿no? Según la versión que ellos usan, ¿era el padre o era el hijo el que respondió allí? ¿Entendiste la pregunta, Frank? Sí. Bueno, en cuanto comiences a hablar, corre tu tiempo. Bueno, vuelves a formular la pregunta. Yo te voy a responder la pregunta, pero quiero aclarar esto a las personas que están aquí. O sea, el señor Samuel se está yendo completamente del debate, porque el título del debate es si hay un solo ser, llamado Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, tú lo que estás haciendo es, ¿me entiendes?, uniendo un texto con el otro. La pregunta está mal formulada. Bueno, en Éxodo 3:14 se está hablando del Padre, no se está hablando del Hijo. Ahora, en Juan 8:58, cuando Jesús está hablando con los apóstoles, que le dice, antes que Abraham existiera, yo soy, ¿verdad? Pero el yo soy que aparece ahí no es el mismo yo soy que aparece en Éxodo 3:14, porque en la Septuaginta griega aparece la expresión ego eimi hoon. ¿Qué sucede con Juan 8:58? Que en Juan 8:58 aparece la frase cortada, la frase que no es igual en la Septuaginta griega, en Éxodo 3:14. Porque en la Septuaginta griega dice ego eimi hoon, o sea, yo soy el que es. Pero en Juan 8:58, Cristo no puede ser yo soy de Éxodo 3:14. ¿Por qué? Porque aparece la expresión ego eimi, solo. El hoon está omitido. Así que Juan, el apóstol, si era unicitario y creía que Jesucristo era yo soy de Éxodo 3:14, tenía que haber puesto la expresión completa que aparece en la Septuaginta griega, en Éxodo 3:14, ego eimi hoon. Entonces estamos viendo una diferencia entre Éxodo 3:14 y Juan 8:58. En Éxodo 3:14 dice egoísmo hoon y en Juan 8:58 dice egoísmo solo. Entonces hay una diferencia abismal. Así que quien se está hablando en Éxodo 3:14 es el Padre. Quien está hablando Juan 8:58 es eso. Ya, hasta aquí. Muy bien. Vamos con lo que sería la refutación de 2 minutos del señor Samuel. Encienda su micrófono y cuando comiences a hablar, corre tu tiempo. Ok, gracias. Bueno, como vemos aquí, ese es el motivo que siempre se la inventan para tratar de defender algo indefendible, ya que la misma palabra de Dios está demostrando de que aquel que habló en el Antiguo Testamento a Moisés, el cual se identifica, y jamás incluso se identifica que él está compuesto por dos personas divinas, con su hijo y con una tercera persona divina. Él se identifica que él mismo es quien vendría a ser para todo futuro. Él mismo, de ayer, hoy y siempre. Y entonces, ¿por qué le pregunté si realmente era el Padre? Pero sabía que se iba a ir a decir de que no es el mismo yo soy que cuando responde Yahshua. Pero vamos con Isaías capítulo 43, verso 13. Dice,
Aún antes que hubiera día, yo era. En otra versión dice, yo soy él. O yo mismo soy. Y no hay quien de mi mano escape. Y yo, si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Desde siempre yo soy Eloa. Desde siempre yo soy Eloa, o yo soy Dios. Nadie puede librarse de mi mano. Entonces, vemos ahí en Isaías capítulo 43, verso 13, está diciendo lo mismo que dijo a Moisés, que él es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Se dan cuenta o no? Que él vendría a ser el mismo para todo futuro. Por eso incluso en Isaías capítulo 41, verso 4, 44, verso 6, 48, verso 12, dice que él es el primero y el último. Entonces, aquí vemos en Isaías 43, verso 13, también se está identificando que él mismo es el de siempre, porque él es Dios y nadie puede librarse de su mano. Y asimismo también él lo dice a los judíos fariseos, cuando Jesús le dice, en verdad os digo, antes que Abraham fuese o naciere, yo mismo soy, o yo soy. ¿Eh? Entonces, por eso es que los judíos fariseos pensaban que blasfemaba, porque un simple hombre, ellos veían que era un simple hombre, pensaba que estaba blasfemando, porque está diciendo que él mismo es el de ayer. Muy bien, 2 minutos exactamente. Ahora vamos con lo que sería la tercera pregunta de Fran, sin antes mandar saludo a los 30 que ya están conectados, sigan compartiéndose, sigan conectando para que este debate llegue a más personas y puedan beneficiarse de este tema. Muy bien, Franklin, vamos con tu tercera pregunta, adelante. Muy bien, Samuel. Pregunta sencilla, clara y al grano. Ya que tú mencionaste Éxodo 3:14, en el mismo libro de Éxodo, Dios se le aparece a Moisés en el monte Sinaí y le dice, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mi pregunta es la siguiente. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es Jesucristo. Ese Dios que se le apareció a Moisés en la salsa, ¿era Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿O por qué? O sea, ¿es un ser diferente al Hijo o no? Es mi pregunta. Muy bien, señor Samuel, encienda su micrófono y dígame si entendió la pregunta para correr su tiempo. Bueno, el que Adelante. primero se le apareció no era, pero el segundo que se le apareció y habló, escuchó su voz, era Yahshua mismo, que es Yahweh mismo. Por eso lo dice cuando se presenta que él mismo es quien vendría a ser. Y entonces, el primero fue el ángel de Yahweh que se presenta en una visión. Después, cuando Moisés dice, iré a ver esta visión, ¿qué significa? O el por qué, sube y recién se manifiesta Yahweh en medio de la zarza, pero no lo ve, sino solamente su voz. Entonces, ya le respondí, sí, era Yahshua, porque lo dice él mismo que no hay otro Dios ni otro Salvador, sino él mismo, porque él es el mismo quien vino a ser. No hay más. Muy bien, su micrófono, muy bien, gracias. Vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de Fran. En cuanto comiences a hablar, Fran, corro tu tiempo. Muy bien, entonces el Dios que se le apareció a Moisés lo acaba de confirmar el señor Samuel, ¿no? Es Jesús, es Jesucristo. ¡Wow! Pero te tengo una mala noticia, Samuel, porque en Hechos 3:13 dice de esta manera, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que para ti es Jesús, el Dios de nuestros antepasados glorificó a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, aun cuando cuando él habla decidido, dice aquí, liberarlo. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob no es Jesús. Así que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es el Padre, es Jehová, que glorificó a su Hijo. Así que ese Dios que se le apareció a Moisés en el monte Sinaí no era Jesús, porque Lucas, el escritor del libro de Hechos, está haciendo una diferencia entre la persona del Hijo y la persona del Padre. Está diciendo que el Padre, que es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, glorificó a Jesús.
Así que estamos viendo dos seres distintos aquí, según ustedes, en la divinidad de Dios. ¡Wow! Dos seres distintos. O sea, Lucas está diciendo que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob no tiene nada que ver con Jesús. Y si Jesús en la unicidad es el Padre, entonces, ¿qué está haciendo Lucas? ¿Está apostatando a la fe? Si Lucas era unicitario, según para ustedes. Lucas no era unicitario. ¿Cómo hace la diferencia en Hechos 3:13? Donde dice que el Padre glorificó a Jesús. Entonces, Dios se glorificó a sí mismo, siendo el Padre y el Hijo al mismo tiempo, el mismo ser. ¡Wow! Interesante. Esa es mi respuesta. Muy bien, vamos con lo que sería la cuarta pregunta de Samuel. Adelante, Samuel. Bueno, muy bien, voy a hacer la pregunta en cuanto a Isaías capítulo 41, verso 4, 44, verso 6 y 48, verso 12. ¿Quién es el que dice que es el primero y el último en esos tres versículos bíblicos? ¿Sí entendiste la pregunta, Fran? Ok, en cuanto comiences a hablar, corre tu tiempo. La cuarta pregunta la formulaste más de nuevo, Samuel. No sé lo que te está pasando. Estamos hablando del ser. No estamos hablando si el primero y el último se le aplica a Jesús o no se le aplica a Jesús. Pero bueno, te voy a contestar la pregunta. Lo mismo yo pudiera decir de ti. Búscame un texto donde el primero y el último se le aplica al Espíritu Santo, para que sea el mismo ser con el Padre y el Hijo. O sea, a mí me gustaría que primero y último se le aplica. A mí me gustaría que cualquier unicitario me diga a mí que la frase primero y último, que aparece en Isaías 44:6, el texto famoso que me está citando, se le aplique también al Espíritu Santo. Esa es mi respuesta. Muy sencilla. Muy bien, vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación del señor Samuel. En cuanto comiences a hablar, corre tu tiempo. Bueno, creo que no me ha respondido. Le dije quién es el que dice que es el primero y el último según esos tres versículos. Es el Padre, para confirmar, el Padre, en Isaías 44:6, el Padre. Ok. Muy bien. Bueno, él acaba de decir de que es el Padre. Muy bien. Si nosotros leemos el texto completo de Isaías capítulo 41, capítulo 44, capítulo 48, los que leen verdaderamente van a darse cuenta que Yahweh, que dice que Él es el Padre, el que dijo que es el primero y el último, se identifica como único Dios. Léanlo, todo el texto, si que no lo han leído, para que se den cuenta que repetidas veces dice que Él es el único Dios de Israel, su Redentor, su Salvador, su Rey. Lo van a poder comprobar en esos tres capítulos. Ahí lo van a encontrar, el cual se identifica como el primero y el último. Y me dice que yo busque un texto donde diga que Yahshua es el primero y el último. Muy bien, vamos a buscarlo rápidamente. Mejor se los menciono para no buscarlo rápidamente, porque me queda poco tiempo. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 22, esos dos. Estoy usando el primer párrafo del libro de Revelaciones y el último en Apocalipsis 22. Ahí se identifica en Apocalipsis 22, versos 12 al 13, se identifica: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahí está un versículo que comprueba lo que él pide. En Apocalipsis capítulo 1 también dice, del 7 al 18, también se presenta como todo ojo lo verá venir en las nubes y los que le traspasaron hará lamentación. Yo soy el Todopoderoso, el primero y el último. Lo pueden ver a partir del 17 al 18. Ahí lo van a encontrar, cuando él se identifica como el primero y el último. Dos versículos bíblicos que responden a su pregunta. Y es el mismo. Muy bien, vamos con lo que sería la cuarta pregunta de Franklin. Adelante, Frank. Samuel, búscame un texto
donde el Espíritu Santo sea el primero y el último. No quiero que me busque un texto que si el Espíritu Santo es Dios, que si el Espíritu Santo es la misma persona con el Padre o con el Hijo. No. Necesito un texto directo, así igual que Isaías 44:6, pero aplicado al Espíritu Santo solo. No me hable del Padre y del Hijo, solo al Espíritu Santo. Primero y último, aplicado al Espíritu Santo. Principio y fin. Esa es mi pregunta. Muy bien, Samuel. ¿Se entendió la pregunta? Bueno, yo voy a mencionar esto, Adelante. lo que dicen estos teólogos, ¿no? Que le llaman muñeco de paja, ¿no? Y cuando sabe, porque tratan de querer, o sea, de decirme que yo busque un texto donde diga explícitamente que el Espíritu Santo es el primero y el último. Está comprobándose con el Antiguo y el Nuevo Testamento que cuando él dijo que Yahweh es el Padre, el que dice que es el primero y el último, y me pidió versículos si Yahshua dice que es el primero y el último. Le acabo de presentar en mi respuesta con Apocalipsis 1 y Apocalipsis 22, donde Yahshua se presenta como el primero y el último, y no solamente el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ahora me pide de que yo busque un versículo que diga que el Espíritu Santo es el primero y el último. Lamentablemente no lo vas a encontrar. No hay que, así como tú pides que el Espíritu Santo diga que es el primero y el último, pero sí dice que el Señor mismo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, eso comprueba claramente. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios que es Espíritu y nosotros somos su templo. En nosotros no habita tres personas divinas. Por lo tanto, si el Señor mismo es el Espíritu y nosotros su templo, pues obviamente está refiriéndose a un solo Dios. Por eso dice que un solo espíritu y nosotros somos un solo espíritu con él. ¿Ve? Entonces, bueno, creo que lo que él pide no se lo va a poder presentar porque no está escrito, así que diga el Espíritu Santo es el primero y el último. Pero se ha comprobado con Antiguo y Nuevo Testamento que ambos coordinan y dicen que son el primero y el último. Por lo tanto, es el mismo de ayer, hoy y siempre, tal como lo dice el Yud Hei Vahet o el Ajá Asher Heyab. Muy bien, vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de Fran. Adelante, Fran. Bueno, el señor Samuel es especialista en la falacia del francotirador. O sea, le huye a la bala cuando disparo la bala. Tú sabes muy bien que la palabra primero y último no es aplicado al Espíritu Santo. Ningún título se le aplica al Espíritu Santo. Ni la palabra Kyrios, ni la palabra Adonai, ni la palabra Elohim, ni la palabra Shaddai, ni ninguna, ni yo soy el que soy, Eche, o sea, Eye, Acher, Eye. Ningún título que se le da al Padre y al Hijo se le aplica al Espíritu Santo. No se le aplica la palabra primogénito al Espíritu Santo, la palabra unigénito no se le aplica al Espíritu Santo. Wow, el Espíritu Santo, pobrecito, se quedó sin título. Pobrecito. El Padre y el Hijo abandonaron al Espíritu Santo. Pobrecito, el Espíritu Santo no tiene ningún título, pobre. Los unicitarios no pueden encontrar ningún título que se le da al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo. Ni a Alfa y Omega no se le aplica al Espíritu Santo. Pobrecito, no. El Alfa y Omega no se le aplica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está grave en la unicidad, gravísimo está. ¿Me entiendes? Entonces, si el Espíritu Santo no es el primero y último, no puede ser el mismo ser con relación a la unicidad. Vuelvo y repito, para aquellas personas que confundan, yo no creo que el Espíritu Santo es un ser. Para mí, el Espíritu Santo es una fuerza activa, es una energía, algo impersonal. Así que el señor Samuel no pudo responder la pregunta porque él mismo lo afirmó. No existe ningún texto. Entonces sí, para el Hijo sí, primero y último. Al Hijo sí. Qué casualidad, al Hijo sí, pero para el Espíritu Santo no. Wow, el Espíritu Santo no. No, tiene que haber primero y último para el Padre, primero y último para el Hijo y primero y último para el Espíritu Santo. Esa es mi respuesta. Tiempo. Muy bien. Muy bien, vamos con lo que sería la quinta pregunta del señor Samuel. Adelante, Samuel. Ok. Mi pregunta va a ir en base a 1 Corintios capítulo 8,
capítulo 8, verso 3 al 6. Según ese versículo, ¿cuántos dice que son Dios en ese versículo bíblico de 1 Corintios, capítulo 8, verso 3 al 6? ¿Sí entendiste la pregunta, Fran? Bueno, sí entendí la pregunta, pero tengo que leer el texto, imagínate. Y es un texto largo. O sea, 1 Corintios 8, 3, ¿hasta dónde? 1 Corintios capítulo 8, verso 3 al 6. Según ese versículo, ¿cuántos dioses forman? Dice que son, ¿cuántos dice que son allí? Según cuántos dioses. Ajá, ¿cuántos dioses? Tú dices, ¿no? ¿Cuántos dioses? Muy bien. Sí. Primeramente dice el versículo 3, pero si alguien ama a Dios, esto lo conoce. Pues bien, con respecto a comer comida que se ha ofrecido a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Muy bien, un solo Dios. Porque aún que hay muchos supuestos dioses, tanto en el cielo como en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros en realidad solo hay un Dios, el Padre, de quien vienen todas las cosas. Muy bien. Pero para quienes existimos nosotros solo hay un Señor, Jesucristo, mediante quien existe todas las cosas y mediante existimos nosotros. Es hasta el 6, ¿no? Hasta el versículo 6. En Samuel. Muy bien. Aquí está hablando que hay un solo Dios, el Padre, que procede en todas las cosas. Ahí no dice que Jesús procede en todas las cosas. Y si vamos al griego, ahí aparece la frase griega ekhu, que es una preposición, que significa procedencia o fuente. Es una preposición de fuente y de causa. ¿Quién es el que causa todas las cosas? El Padre, no el Hijo. Porque dice que hay muchos señores, pero hay un solo Señor. Pero ahí no dice que ese Señor es procedente todas las cosas. Así que está hablando de un solo Dios, que es el Padre, que procede en todas las cosas, no el Hijo, que procede en todas las cosas. Así que está hablando de dos seres completamente diferentes. En el versículo 5 y en el versículo 6. Cristo no procede en todas las cosas. Tienes que mostrarme un texto donde proceden todas las cosas y con la misma frase, estructura gramatical, morfosintáctica que aparece en el versículo aplicado al Padre. Proceden todas las cosas. Ek-hu en griego. Lo necesito que lo muestre con una interlineal griego-español. Tiempo. Hasta aquí. Muy bien, vamos con los 2 minutos de refutación de Samuel. Adelante, Samuel. Ok. Bueno, como vemos aquí, la misma palabra de Dios acaba de derribar la enseñanza, la doctrina de aquí el amigo testigo de Jehová. Vamos a ver lo que dice realmente la Sagrada Escritura. Dice, hasta ahora para nosotros, dice, o sin embargo para nosotros, solo hay un Eloa, uno. ¿Quién es ese un Eloa? ¿Quién es ese un único Dios? ¿Quién es? El Padre, del cual dice proceden todas las cosas y por quien existimos. O sea, quiere decir de que todas las cosas proceden de Él, que ese es un solo Dios. No hay un segundo que sea Dios con Él. No hay un Hijo eterno, porque está diciendo que Él es el único. Y como es eterno, un Dios eterno no puede tener un Hijo eterno. ¿Lo ve? Ahora, dice que por Él existimos. Y sigue diciendo, y solo un Adón, Yahshua, Hamashiach, por medio del cual todas las cosas fueron creadas y a través de quien tenemos nuestro ser. Él dice que no procede de Yahshua todas las cosas. Sin embargo, acá te está diciendo que por medio del cual todas de él, de Yahshua, las cosas fueron creadas y a través de quien tenemos nuestro ser. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que ese único Dios, que es el Padre, es el Adón. Es Adón, es Señor, es Dios y es Señor y te da el nombre, Yahshua, Hamashiach.
porque Él se hizo carne, se humilló a sí mismo para presentarse al mundo como un ser humano, como un segundo Adán para hacer la paga de nuestro pecado, porque Él había jurado por sí mismo que borraría nuestra iniquidad. Entonces dice, pero no todos tienen este conocimiento. Además, algunas personas todavía están acostumbradas a los ídolos, que cuando comen alimento que han sido sacrificados a ellos, piensan que en realidad los alimentos están afectados a sus conciencias, siendo débiles, se profanan. Entonces está diciendo aquí claramente que este solo Dios, que es el Padre, es Señor y te da el nombre. ¿Quién es ese Señor? ¿Qué es el Padre? ¿Qué es Dios? Yahshua HaMashiach, del cual procede todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Adelante. Muy bien, vamos con lo que sería la quinta pregunta de Frank. Basado de Lucas 3:22, dice que el Espíritu Santo bajó de forma corporal como paloma. Corporal ahí en griego es somáticos. O sea, que era corpóreo, tenía un cuerpo. Bueno, según la unicidad, ustedes dicen que es un ser, ¿no? El Espíritu Santo. Muy bien. Pero dice que esa paloma, según Mateo 3:16 y 17, estaba sobre ese cuerpo corpóreo del Espíritu Santo. Estaba sobre Jesús. O sea, que estamos viendo que Jesús no era el Espíritu. Estamos viendo dos cuerpos diferentes. El cuerpo corporal del Espíritu Santo y el cuerpo corporal de Jesús, humano. Mi pregunta es la siguiente. ¿Era el cuerpo de Jesús el mismo cuerpo del Espíritu Santo? Según Lucas 3:22 y Mateo 3:16 y 17, ¿sí o no o por qué? Muy bien, señor Samuel, tiene usted 2 minutos para responder en cuanto comiences a hablar. Bueno, en primer lugar, no era un cuerpo porque Dios no descendió en forma de paloma. Juan capítulo 18, verso 32 dice, esto sucedió para que se cumpliera. O sea, Dios permitió que esto pasara, pero no quiere decir de que descendió transformándose en una paloma, para que me venga a decir que es el mismo cuerpo de Jesús y la paloma. Por eso dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús dijo sobre la clase de muerte que él iba a sufrir. Bueno, lo pueden leer en otras versiones, ¿no? Dice que cuando vea descender, dice al Espíritu Santo en forma de paloma, en forma corporal de paloma, dice, y desciende y permanece en él, o sea, en Yahshua, este es quien bautiza en el Espíritu Santo. No significa que literalmente haya descendido una paloma, que para ellos lo representan al Espíritu Santo, no. Eso es como una especie de visión que Dios permitió, ¿para qué? Para que Juan el Bautista sepa que aquel que vino es quien bautizaría en el Espíritu Santo. Por eso dice que cuando desciende y permanece en él, este es quien bautiza en el Espíritu Santo. Y así sucedió. Por ejemplo, a sus apóstoles, cuando sopla sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Lamentablemente, los maestros triteístas, binitarios, trinitarios malinterpretan creyendo de que descendió la tercera persona divina, en estos casos que parece una fuerza activa, descendió como una paloma. No, no es así, porque el único que lo vio fue Juan el Bautista. Los otros, dice, solo sintieron un viento fuerte, no sintieron, no lo vieron, sintieron, pero Juan el Bautista vio esta revelación para que pueda saber de que aquel que vino era quien bautizaría en el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu vivificante. Te lo compruebo con 1 Corintios capítulo 15, verso 45. El primer Adán de la tierra, el segundo Adán del cielo, Espíritu dador de vida o Espíritu vivificante. ¿Lo ves? Porque Él es el eterno, el incorruptible, el único quien puede hacer morir y hacer vivir, porque de Él procede el Espíritu, el aliento de vida, el cual le puso al primer Adán cuando lo creó del polvo de la tierra y llegó a ser un alma viviente. Asimismo, nos va a volver a dar su ruaj eterno. Adelante. Vamos con lo que sería la refutación de Frank. Cuando comiences a hablar, Frank, corro tu tiempo.
Bueno, ustedes pudieron notar que Samuel primero se contradijo al principio, después primero dijo, no, no es un cuerpo. Y después dijo, no, sí era un cuerpo. ¿Era un cuerpo o no tenía cuerpo? Supuestamente el ser del Espíritu Santo. Pero hay una complicación, Samuel. Si el Espíritu Santo era Cristo, entonces hay dos Espíritus Santos en la unicidad. Estamos viendo un Espíritu Santo con forma corporal de paloma y otro Espíritu Santo en forma corporal humana, que era Jesús. ¡Wow! Y no me puedes decir que esos dos cuerpos eran el mismo cuerpo, el mismo ser ontológico. No, porque ese cuerpo que desciende, algo que desciende, es como si yo dijera, Samuel Saldaña desciende del edificio hacia mí. Samuel no puede ser yo, ni yo puedo ser Samuel. Si el Espíritu Santo es el Hijo, ¿cómo va a descender al Hijo si el Hijo es el Espíritu Santo? No tiene lógica eso. La unicidad es una aberración, brother. Es una confusión, es una filosofía griega, como la mitología griega, brother. Es una confusión total. Si el Espíritu Santo es el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo va a descender sobre el Hijo si ya el Espíritu Santo estaba en la tierra? Cristo era el Espíritu Santo, ¿para qué va a descender? Si ya Cristo era el Espíritu Santo, el mismo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo baja sobre el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo es el Padre, entonces hay dos padres. Un Padre descendiendo del cielo que se posa sobre el Padre. Muy bien. Vamos con lo que sería la sexta pregunta del señor Samuel Saldaña. Adelante, Samuel. Ok. Vamos a ver qué responde a esta pregunta. En base a 1 Timoteo capítulo 1 y capítulo 6, capítulo 1, verso 17, 16 al 17, ¿no? Y capítulo 6, verso, verso 14 al 16. ¿Quién es el que dice, según estos versículos bíblicos, que es el único Dios eterno, el único Dios, el único Rey eterno, el invisible, el que mora en luz inaccesible, a cual nadie lo puede ver ni tocar? ¿Quién es, según ese texto o esos versículos, quién dice que es este personaje, este ser, que es único Dios, Rey eterno, inmortal, incorruptible, invisible, a cual nadie lo puede ver ni tocar? ¿Quién es? Dime el segundo texto. Primero me dijiste primera Timoteo 6, 16 y 17. ¿Y el otro cuál es? Capítulo 6, verso 15 al 16. Primera Timoteo 6, 16. 15, 16. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 15 al 16. Ajá. ¿Y el otro cuál era? Primera Timoteo, capítulo 1, verso 15 al 17. Muy bien. Ya voy a responder ya. ¿Me puedo poner el tiempo, vale? Adelante. Cuando comiences a hablar, muy bien. Primera Timoteo 6, 16. Está hablando de Cristo que vive en la luz inaccesible. El contexto te dice que es Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Vamos a leer el 14. Sorpresa para ti. No lo sabía, ¿verdad? Dice aquí. Dice que obedezcan delante de Dios, quien mantiene todo con vida, y de Cristo Jesús. En el 13 está hablando de Cristo Jesús, quien como testigo hizo una excelente declaración pública ante Poncio Pilato. Te ordeno que obedezca el mandamiento de manera impecable y irreprochable hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y el 15 dice, la cual el feliz y único poderoso hará evidente en los tiempos fijados para ellos, el Rey de los que gobiernan como reyes y señores,
que gobiernan como señores. El único que tiene inmortalidad, que vive en la luz inaccesible. Ahí está hablando de Cristo. Ahora, en 1 Timoteo 1, 15, 17 está hablando del Padre. Pero a mí me gustaría que el señor Samuel me buscara un texto donde diga la misma frase que aparece en 1 Timoteo 6, 16, el único Dios que habita en la luz inaccesible, que tiene inmortalidad, al Espíritu Santo. Me gustaría. Si él me busca del Padre y el Hijo, tiene que buscarme. No me puedes omitir, Samuel, al Espíritu Santo. Estás debatiendo con el Padre y el Hijo, no con el Espíritu Santo. Tiene que tener los mismos títulos que se aplican en 1 Timoteo 6, 15 y 16 al Espíritu Santo. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. Como en 1 Timoteo 1, 15 y 17, aplicado al Padre. Hasta aquí mi respuesta. Tiempo. Muy bien. Vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de Samuel. En cuanto comiences a hablar, Samuel, corro tu tiempo. Ok. Bueno, eso hacen lo mismo los trinitarios también. Trinitarios, triteístas, hacen lo mismo. Pero mira, lamentablemente, 1 Timoteo capítulo 1, porque estos versículos o estos textos les generan un serio problema, tanto al triteísta, al trinitario, al unitario, porque aquí el sujeto del predicado es Yahshua, el autor, se habla de Yahshua. Por ejemplo, dice, pero por esto precisamente que recibí misericordia para que en mí el número 1 de los pecadores, Yahshua HaMashiach, pudiera demostrar con paciencia, es como ejemplo para los que después vengan a confiar en él. ¿En quién? Yahshua, en Yahshua, no en el Padre, no una tercera persona divina, sino en Yahshua. Ahora, o sea, no lo está diciendo ahí en el Padre, sino en Yahshua. Y va a demostrar aquí la palabra misma, que es Yahshua es el mismo Padre, el cual vino a tomar nuestro lugar, que lo voy a comprobar con otro versículo bíblico. Entonces dice, así que para el Rey, o sea, Yahshua, porque debemos confiar en él, dice, así que para el Rey eterno, imperecedero, invisible, invisible. ¿Por qué invisible? Porque es espíritu. Esa es su naturaleza. Es espíritu y por ende es santo. El profeta Samuel dice, solo tú, oh Yahweh, eres santo, Rey eterno, no hay más. Seguimos. Entonces dice, al único, mira, al único Elohim o Eloa que hay, ¿quién? Yahshua, el Rey eterno, el incorruptible, el inmortal, sea el honor y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Y esto quieren tratar de decir ellos de que no se refiere, por ejemplo, un trinitario dice que no, es que ahí no se refiere a Yahshua, cuando ahí mismo lo está diciendo. Ahora nos vamos en el capítulo 6. Nuevamente te vuelve a decir. Capítulo 6. Su aparición será en su debido tiempo por la voluntad del bendito y único soberano, quien es Rey de reyes y Señor de señores. Si nos vamos a Apocalipsis, capítulo, que lo tengo acá, capítulo, tiempo, 19, te dice que Yahshua es el Rey de reyes y Señor de señores. Ok, bueno. Se me terminó el tiempo, pero ahí lo está diciendo claramente que... Ok, vamos con lo que sería la 6ª pregunta de Franklin. Adelante, Frank. Muy bien, basado de Lucas 23:46. Jesús, estando en el madero o en la cruz, según la Reina Valera de 60, dice, encomiendo mi espíritu. Según los unicitarios enseñan que el espíritu que está dentro del cuerpo humano es un espíritu racional, que tiene intelecto, que tiene conciencia. Muy bien. Ese espíritu sale de Jesús, ¿verdad? Hacia el cielo, ¿verdad? Según Lucas 23:46. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué fue lo que salió dentro del cuerpo de Jesús? ¿Otro ser o el mismo ser? ¿Sí o no o por qué? Samuel, ¿sí entendió la pregunta? Bueno, adelante, el mismo ser. 2 minutos. El mismo ser, porque ese ser es el Espíritu Santo. Es Dios Espíritu Santo, esa es su naturaleza. ¿Cómo lo comprobamos? Sencillo. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 1 dice, un momento, aquí está, ahí está.
Cuando el ángel Gabriel le anuncia a Yosef y le dice que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, o sea, del Ruach HaKodesh es. ¿Quién es el Ruach HaKodesh? Es Dios, el Eloa de Abraham, Isaac y Jacob, porque su naturaleza es espíritu y es santo. Por lo tanto, con lo que le dice que lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es, o sea, de Dios, ¿ya? ¿Qué fue engendrado? ¿Una segunda persona divina? ¿Cómo es posible que vuelva, que sea engendrado una persona que para el testigo de Jehová dice que fue creado ya desde el principio? ¿Cómo es posible que lo vuelva a engendrar? Pero ¿qué es lo que fue engendrado? ¿Qué significa engendrar? Traer a la existencia algo que no existe, o formar o crear. Eso es lo que significa engendrar. Lo pueden buscar en el tumbaburro si desean. ¿Qué es lo que fue engendrado entonces? ¿Qué es lo que fue formado en el vientre de María? Un cuerpo, a lo que Yahshua lo llama su templo. Y así como nosotros también simbólicamente nos dice que somos su templo. Entonces, ¿con qué finalidad él engendró o formó un cuerpo en el vientre de María? Lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 45, que el segundo Adán es espíritu dador de vida o espíritu vivificante. Entonces, cuando el ángel Gabriel le anuncia, no le dice que el padre engendró al hijo, no, dice, lo que en ella es engendrado es del Ruach HaKodesh. En otra versión dice, por obra del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Entonces, de ese modo, él cumple su propósito, el cual juró por sí mismo que él mismo es quien borraría nuestra iniquidad, el cual también dice, jurando por sí mismo, que ante él mismo se doblaría toda rodilla y toda lengua confesaría que en Yahweh está la justicia. Así que cuando se va a María, bueno, ya está bien. Sí. Bueno, vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de Frank. Cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. Yo sabía que la pregunta te iba a poner a correr a ti. Francotirador de nuevo. Falacia del francotirador. Te tiro la bala o te tiro la flecha y tú la esquivas. Tú dijiste que eres el mismo ser. ¡Wow! Increíble. ¿Cómo va a ser el mismo ser, Samuel? Si ese ser que se desprende del cuerpo de Jesús, que es otro ser, estamos viendo un ser de carne, hueso y sangre, que está muerto, y ese ser que sale del cuerpo racional, inteligente, con conciencia, tú dices que es el mismo ser, te estás contradiciendo tú mismo, brother. Estamos viendo dos seres, uno que sale del cuerpo de Jesús. Entonces la unicidad se compone de dos seres, no de un mismo ser. Imagínate, el ser espiritual, el espíritu ser, salió y le dijo al cuerpo, no, mira, quédate ahí que yo me voy a ir ahora para el cielo, ¿me entiendes? Y entonces el cuerpo de Jesucristo, que es el otro ser de carne y hueso y sangre, dice, no, pero no te vayas, nosotros somos la unicidad, no podemos, la unicidad es indivisible, no se puede dividir. ¿Cómo el ser unicitario que se compone de Padre, Hijo, Espíritu Santo, se va a separar? La unicidad es indivisible, no se puede separar. Entonces ahí en Lucas, ¿verdad? 23:46 está separando el ser corporal del cuerpo de Cristo, que se compone de carne, hueso y sangre, del ser espiritual, que es el espíritu, el neuma, el rúa, que va a Dios. Hay una separación ahí. Son dos seres distintos. Vuelvo y repito, yo no creo que el Espíritu Santo sea un ser, sino una fuerza activa, algo impersonal. Muy bien, ya casi vamos por las últimas preguntas. Saludo a los 40 que están conectados ya, sigan compartiendo, sigan uniéndose. No sé si Samuel quiere 8 preguntas, no sé, porque vamos por 1 hora y 10 minutos, no sé si quiere, si no 7. No sé si estará de acuerdo. ¿Qué dice Samuel? Sí, ok. Bueno, entonces vamos con tu séptima pregunta, la pregunta número 7, adelante. Ok, mi siguiente pregunta es, ¿cuántos fueron partícipes de la creación? ¿Cuántos crearon los cielos y la tierra y todas las cosas?
y al hombre sobre la tierra. ¿Cuántos? ¿Entendiste la pregunta, Frank? Ok, tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, se resume en 3 textos. El primer texto es Juan 1:3. Cristo es el agente intermediario, el instrumento, el artífice maestro que ejecutó la obra de Dios en Juan 1:3. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. La expresión por medio significa instrumento. Dios utilizó a Cristo como instrumento. En Colosenses 1:16 dice, por medio de él fueron creadas todas las cosas, por señorío, potestades, ¿verdad? Cristo sigue siendo el instrumento, no la causa, no la fuente. O sea, Cristo es el ayudante de la creación de Dios. Pero quien elaboró, quien dio inteligencia, fue el Padre. ¿Dónde lo dice? Hebreos 1:2. Dice que lo constituyó heredero. Déjame leer el texto a ver si me da tiempo. Vamos a educar al señor Samuel Saldaña. A lo mejor él no conoce este texto. Hebreos 1:2. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Dice, ahora, al final de estos días, nos ha hablado por medio de un hijo a quien nombró heredero. Si Cristo es el Padre y es el Espíritu Santo, ¿cómo se va a nombrar el mismo heredero en la unicidad? ¡Wow! ¿Qué clase de disparate? Entonces, de todas las cosas, heredó del Padre todas las cosas y mediante quien hizo los sistemas, ¿verdad? Así que Cristo, como es el heredero del Padre, dice que Dios le permitió crear las demás cosas, como el ayudante. Es como un obrero que ejecuta el plano de un arquitecto. El arquitecto es el que da inteligencia a la obra, pero el obrero no es el que hace el plano de una casa. En este caso el Padre es el que hace el plano de la casa y Jesús es el que lo ejecuta. ¿Dónde? Juan 1:3. ¿Dónde? Tiempo. Primera, o sea, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2. Muy bien. Muy bien, Samuel, vamos con tus 2 minutos de refutación. Adelante. Ok, gracias. Bueno, eso pasa cuando se edifican sobre el fundamento solamente de los apóstoles, no de los profetas. Porque mayormente no les conviene los profetas, porque los profetas, Yahweh habla de antemano, identificando siempre como único Dios que creó los cielos y la tierra, y lo voy a comprobar. Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, tienen Isaías capítulo 43, 44, 45. Ustedes si leen esos capítulos van a darse cuenta de que Yahweh habla que solamente él hizo con su mano los cielos y la tierra y puso al hombre sobre ella. No dice que él, el Padre, él y su Hijo crearon los cielos y la tierra. No lo dice. Dice que solamente él con sus manos, dice. Incluso hay un salmo cuando dice, él dio órdenes, dice, y se hizo a una. Él dice de muchas maneras que él creó solo con sus manos. Ahora, vamos al apóstol Pablo. Cuando él entra a los atenienses y ve un montón de ídolos y entre ellos ve una escultura con un nombre inscrito al Dios no conocido. Y él les dice, a ese que ustedes adoran sin conocerlo, a ese vengo a darles a conocer. ¿Qué es lo que dice? Porque estaba caminando mirando, dice, sus santuarios y también encontré un altar con la inscripción a un Dios no conocido. Por lo tanto, a ese que ustedes ya están adorando en ignorancia, este es el que yo les proclamo. Está hablando de uno y les va a conocer que un solo Dios es quien creó el universo y todas las cosas. Escuchen, por favor. Dice así, porque el Señor, el Elohim o Eloa, que hizo el universo, uno solo, y todo lo que y todo lo que hay, quien es el amo del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si le faltara algo, pues él es el mismo, escuchen, Tiempo. él es el mismo que da vida, aliento a todos. ¿Quién es Yeshua? El que da vida. Tiempo. Él es la resurrección y la vida. Por lo tanto, el apóstol le da a conocer a Yeshua como el único Dios que creó el universo y todas las cosas. Adelante. Muy bien. Muy bien, cuando yo diga tiempo, por favor, parar tiempo porque se nos alarga y bueno, todavía faltan 2, 3 preguntas de cada aquí. 2 preguntas.
Muy bien, vamos con lo que sería la séptima pregunta de Fran. Adelante, Fran. Muy bien. Basado en Mateo 3, 16, 17, Lucas 3, 22, el Espíritu bajó y entró en Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Lucas 4.1. Lucas 4.1 dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Entró un ser dentro del ser de Jesús? ¿Entró un ser diferente, distinto al ser de Jesús dentro del cuerpo de Jesús? Según Lucas 4.1, que estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, entró un ser dentro de un ser. ¿Sí o no? ¿Por qué? Muy bien, Samuel, tienes 2 minutos para responder. Cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. Bueno, lo que entró no es un ser en otro ser. Lo que entró es un ser que es espíritu, Espíritu Santo, a un cuerpo, para que así se presente el mundo como un segundo Adán. Esa es la respuesta y lo voy a, tranquilo, en mi argumento, en mi refutación, lo voy a explicar. Adelante. Muy bien, vamos con tus 2 minutos de refutación, Fran. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Wow, entonces Samuel Sardiña admitió que un ser entró dentro de un ser. Un ser espiritual entró dentro de un ser carnal. Estamos viendo dos seres. Wow, dos seres, no es el mismo ser. Acuérdate que la unicidad no puede ser divisible. El ser del Padre y el Espíritu Santo no se pueden separar, no se puede fragmentar. Samuelito, estamos viendo en Lucas 4.1 que el espíritu, el ser espiritual de la unicidad entró dentro de otro ser carnal llamado Jesús. Fíjate que terminaste rápido la pregunta porque ya no sabías ni qué decir. Porque la pregunta es fulminante, brother. Y aquí estamos los testigos de Jehová para educarte, brother, para enseñarte. ¿Entiendes? Estás equivocado. Ya, esa es mi respuesta. Muy bien, vamos con la octava y última pregunta de Samuel Saldaña. Adelante, Samuel. A ver. Muy bien. Según Hebreos capítulo 3, verso 14 al 15, ¿quién es el que participó de carne y sangre? ¿Quién es el que participó de carne y sangre? ¿Un Dios Espíritu Santo o un Dios visible? Repite el texto, por favor. Un rato. Hebreos, capítulo 2, verso 13, verso 14 al 15. Bro. O sea, Hebreos 2, del 3 al 15. Sí. Muy bien. Ale, necesito leerlo y después tú me empiezas a contar. Sí, me avisas cuando ya lo hayas leído y ya corro tu tiempo. Ya, voy a leerlo. Entonces, Hebreos 2, la cita que hace el señor Samuel, del versículo 13 al 15, ¿no, Samuel? Muy bien, dice. También dice, pondré mi confianza en él y añade, mire, yo y los hijos que Jehová me dio. Lo estoy leyendo en la traducción de Nuevo Mundo de nosotros. Bueno, en la Reina Valera dice el Señor. Muy bien. Dice el 14. Por lo tanto, ya que estos hijos son de carne y hueso, él también llegó a ser de carne y hueso para que mediante su muerte pudiera acabar con él que tiene los medios para causar la muerte, es decir, el diablo. Dice el 15, y liberar a todos los que llevaban toda su vida sometidos a la esclavitud por medio de la muerte.
¿El 16 o hasta el 15? Ajá, repite la pregunta ahora. El que vino a tomar ese cuerpo de carne y hueso, como lo dice ahí, carne y sangre, ¿era un Dios espíritu o era un Dios visible? Voy a hacer la respuesta. Voy a decir la respuesta ahora. Ale. Adelante. Ni era un Dios espíritu, ni era un Dios visible. Porque Cristo no es el único Dios verdadero de Juan 17:3. O sea, la expresión mono, seos, alesinos es aplicado al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Ni estamos viendo un Dios invisible ahí, ni estamos viendo un Dios espíritu. Esa es mi respuesta. Ahora, tendría que mostrarlo tú con la Biblia, un texto bíblico, que lo que vino fue un Dios espíritu. ¿Me entiendes? Lo tienes que mostrar con la Biblia, con un texto bíblico. No con filosofía, no con palabrería, no, con texto bíblico. Esa es mi respuesta. Muy bien, vamos con lo que sería los 2 minutos de refutación de Samuel. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Ok, gracias. Bueno, yo creo que un solo versículo va a demostrar que Dios es espíritu, invisible. Por eso es que dice que en cuanto a la carne, la forma que él tomó, formando un cuerpo a la imagen del primer Adán, y el primer Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, él hace un cuerpo en el vientre de María a la imagen del primer Adán para que él venga a tomar ese cuerpo y se presente como un segundo Adán, espíritu vivificante. Juan 10, 24 dice, Dios es espíritu. Y entonces, yo le pregunté que el que vino a tomar esa forma o a tomar cuerpo de carne y hueso o de carne y sangre, era un Dios espíritu o visible. Y él dijo, ni visible ni invisible. Pues la palabra de Dios está demostrando que el que vino a tomar ese cuerpo era invisible. Por eso es que él se hace visible, haciéndose como un segundo Adán, a la imagen del primer Adán. Por eso dice en Colosenses capítulo 1 y capítulo 2, él es la imagen del Dios invisible. Recuerden que él se humilla a sí mismo y se presenta al mundo como un hombre. Por eso que el ángel Gabriel, cuando le dijo a José, por tanto, el santo ser que nacerá será, a partir de ese presente, le dice que sería llamado recién cuando él nace en el mundo, no que era hijo de Altísimo, sino que él era Dios hecho carne. Por eso dice, por tanto, el santo ser que nacerá será llamado el Hijo del Altísimo. No es que era un hijo del Altísimo, sino que sería llamado porque es Dios quien se humilla a sí mismo para presentarse al mundo como un segundo Adán para poder ser la paga de nuestro pecado. Y entonces, cuando él es entregado en el madero, lo que murió no es Dios, lo que murió es su templo, porque al desangrarse, cuando salió sangre y agua, porque vino por medio de agua, no solamente por medio de agua, sino sangre y agua, se desangra y ese cuerpo quedó sin vida. Pero como Dios que habitaba en ese templo, que habita en ese templo, es el inmortal, el incorruptible, obviamente él como Dios no puede morir. Y es él quien le trae a la vida su cuerpo. Por eso dijo, destruyan este templo y al tercer día yo mismo Samuel lo levantaré. Bendición. 2 minutos y medio, te pasaste de medio minuto. Bueno. Vamos con lo que sería ya la octava y última pregunta de Franklin. Adelante, sí, Franklin. Déjame hacerle una pregunta antes de hacerle la pregunta. ¿Tú crees, Samuel, los universitarios creen de que Cristo está en carne y hueso en el cielo, ¿no? ¿Sí o no? Nada más. Dime sí o no. Bueno, así como la habéis visto, así lo verán. Así como la habéis visto ir, así lo verán venir. Está en el cielo. Tiene la prueba en tus manos. Ajá. No, sí. Dime, sí, está de carne y hueso. Sí, es un cuerpo glorificado, incorruptible. En carne, muy bien. Ahí. Voy a hacer la pregunta ahora. Bueno, según la enseñanza unicitaria que acaba de confirmar Samuel Sardiña, de que Cristo está en el cielo con carne y hueso, a mí me gustaría que tú me busques un texto que el Padre y el Espíritu Santo estén en carne y hueso también, porque es el mismo ser. No son tres seres diferentes. Búscame un texto donde el Padre y el Espíritu Santo tengan un cuerpo glorificado, porque es el mismo ser. Imagínate, si Jesús está en el cielo con un cuerpo glorificado,
dentro de ese cuerpo está el Padre y el Espíritu Santo. Entonces me gustaría que me busques el texto y lo enseñe aquí a las personas que están en el chat. Muy bien, Samuel, ¿sí entendiste la pregunta? Tu micrófono está apagado. Ok, se lo voy a presentar. Se lo voy a presentar. Adelante, 2 Versículo minutos. bíblico. Apocalipsis 1, 7 al 18. ¿Qué es lo que nos revela la Sagrada Escritura respecto a Yeshua? Y todo ojo lo verá venir en las nubes, y los que le traspasaron harán lamentación. Listo. La misma palabra de Dios le está respondiendo que así como él subió en ese cuerpo glorificado, incorruptible, ese cuerpo, así lo veremos venir en el mismo cuerpo, solo que glorificado e incorruptible, porque es lo que él hizo, participar de esta carne y sangre, que obviamente está en un estado corruptible, y él lo purifica y lo glorifica. Y así mismo él ascendió al cielo y así mismo volverá. Él me pidió que que le muestre un versículo bíblico donde demuestre de que lo que vendría en ese cuerpo, así en un cuerpo, pues todo ojo lo va a venir ver en las nubes. Por lo tanto, obviamente es que él no viene en una forma invisible, en un cuerpo invisible, sino en el mismo cuerpo en el cual él ascendió, porque no quedó sujeto ante el poder de la muerte, resucitó con ese cuerpo. Muy bien, creo que esa fue toda su respuesta. Vamos con lo que serían los 2 minutos finales ya de Franklin. Adelante. Samuel, evadiste de nuevo la pregunta, brother. La falacia del francotirador. ¿Me entiendes? Todas las preguntas, casi la mayoría de las preguntas que te hice las evadiste, brother. Yo te dije que me buscaras un texto, no de Cristo. Yo no te estoy hablando de Cristo. Te estoy hablando del Padre y el Espíritu Santo, con el cuerpo glorificado de carne y hueso. Así como está Jesús arriba en el cielo, también el Padre y el Espíritu Santo tienen que tener el mismo estado corpóreo de Jesús, porque es el mismo ser. No son tres seres diferentes. Empezaste a hablar de que Cristo viene con el mismo cuerpo. Yo no estoy hablando de Apocalipsis 1.7, brother, que viene en las nubes y todo lo verá. Yo no estoy hablando de eso. Del Padre y el Espíritu Santo, Samuel. Del Padre y el Espíritu Santo, no del Hijo. Porque ya el Hijo ya está con un cuerpo glorificado en el cielo. Ahora hace falta que tú muestres como unicitario de que el Padre y el Espíritu Santo tengan un cuerpo glorificado de carne y hueso en el cielo. Porque es un mismo ser ontológico. No son tres seres distintos. No son tres personas distintas como enseñan los trinitarios. Evadiste la pregunta porque no tienes respuesta. Tú sabes que no hay respuesta para esa pregunta. Eso es lo que quería admitir. Y ha sido un placer hablar contigo, Samuel Sardiña. Muy bien, bueno, pues ya hemos llegado a la parte final de este debate. Gracias a ambos. Hubo respeto de ambos, ¿verdad? Y eso es lo que importa. Saludo a los que están en el chat, los 30 que se quedaron hasta el final de este debate. Compártanlo, suscríbanse si les gusta este contenido, compártanlo en todas las redes sociales. Y bueno, vamos a lo que es ya el minuto de despedida. En este minuto de despedida no se puede decir nada, ya el debate terminó. Vamos con Samuel. Tiene tu minuto de despedida, Samuel. Si quieres mandar un saludo, igual lo puedes hacer. Adelante. Ok, bueno, yo pensaba que iba a haber una presentación de cada doctrina, porque así habían quedado, pero bueno, parece que lo han quitado, ¿no? No me habían dicho que solamente era pregunta, porque si había presentación, tenía que explicarse cada uno el porqué de su doctrina. Así que eso quería recalcar. Así que, bueno, me decepcionó en esa parte, porque a mí me había dicho que iba a haber una presentación y iba a haber las 8 preguntas, porque yo iba a explicar el proverbios que ellos utilizan, así como los trinitarios, del cual toman para decir de que ahí habla de un hijo que fue creado, en estos casos los testigos de Jehová, y lo iba a explicar de que ese versículo no está hablando de un hijo. ¿Eh? Entonces, bueno, no hay nada más que hacer. Bueno, gracias por esta invitación a este debate de preguntas, ¿no? Y espero que en algún momento sea presentación para poder explicarle a los oyentes y poder determinar
En estos casos yo me había centrado en este Proverbios, del cual toman estos casos los testigos de Jehová, para decir de que ahí está hablando de un hijo que Dios lo creó desde el principio antes que todas sus obras. Pero bueno, muchas gracias por esta maravillosa participación y espero que cada uno eh, reciba, cada uno va a ser responsable de lo que acepta o rechaza, ¿no? Entonces, aquí nadie les va a obligar y espero que sea esto de bendición para aquellos que verdaderamente inclinan su oído a la verdad. Yahshua, voy a terminar con esto, lo dice en Apocalipsis 21, todo aquel que persevera, el cual se presenta y dice que él es el alfa y omega, todo hecho, he aquí yo hago cosas nuevas, o hecho está, he aquí yo hago cosas nuevas. Todo el que persevera hasta el fin heredará todas estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que ahí está hablando Yahshua como el Padre, ya no como hijo de Yahweh, sino como el Padre, porque dice, todo aquel que persevere o que venciere todas estas cosas, heredará, dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Por lo tanto, no hay más, no hay dos, no hay tres personas divinas. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Bendiciones. Muy bien, bueno, antes de darle el pase a Franklin, quiero aclarar, señor Samuel, yo ayer hablé con usted, yo le expliqué cómo iba a ser el debate, yo le dije, no va a haber presentación, va a haber solamente 8 preguntas y respuestas. Así que no mienta usted, porque yo sí le hablé claro. Yo cuando hablo con las personas les dejo en claro lo que es el formato. Así es que no mienta usted, porque yo aquí tengo las pruebas, tengo las capturas de pantalla donde yo le dije, van a ser 8 preguntas intercaladas, pero después usted dijo, no, que sean 3. Le dije, bueno, dejémoslo en 7. Así es que, bueno, estoy aclarando ese punto para que no digan que hicimos fraude en este debate, no. Yo le dije, serían 8 preguntas intercaladas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora con la despedida de Franklin. Adelante, Frank. Bueno, antes de despedirme, quiero, Samuel, invitarte a dos debates con el formato que tú quieres, de 10 minutos de exposición y después 7 preguntas, si tú quieres. El debate es si el Padre es el Espíritu Santo. Ese sería el segundo debate. Vas a tener la oportunidad de explicar en 10 minutos. Se te va a dar esa oportunidad. Y el tercer debate sería ¿quién es el alfa y el omega de Apocalipsis? ¿El Padre o el Hijo? ¿Me entiendes? ¿El Padre o el Hijo? El alfa y el omega. O el primero y el último. Te invito a esos dos debates, si estás de acuerdo. Para la semana que viene podemos hacer el segundo, el de si Jehová, el Padre es el Espíritu Santo. ¿Puedes la semana que viene? Nos ponemos... Sí, dime. Sí, no hay problema, porque es de suma importancia para poder cada uno presentar los argumentos. ¿Qué día podrías? ¿El jueves, la semana que viene? Yo creo que se podría hacer este sábado o este domingo. ¿Este domingo ahora? No, o sea, el que viene. El sábado que viene. Uh-huh. Está bien. Ok, el sábado que viene y Ale va a hacer el flyer de la invitación. Entonces, ha sido un placer hablar contigo, Samuel Saldaña. No tengo nada personal contra ti. Al contrario, quiero que aprendas la verdad. Y esperamos que las personas saquen sus propias conclusiones. También le doy un saludo a Alex León por su excelente moderación y las personas que están en el chat. Las personas escriban sus comentarios, denle like al video, suscríbanse al canal. Es muy bueno que suscriban al canal, que en este canal se dan muchos diálogos, mucho debate, ¿me entiendes? Entre los testigos de Jehová y otras denominaciones religiosas. Y la gloria es para Jehová de los ejércitos. Eso es lo que quería finalmente decir. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alex. Muy bien, pues gracias a ambos nuevamente. Y ahora me despido yo, el que moderó este debate, Alex León. Suscríbanse al canal, compartan, denle like. Ya casi somos 1000 suscriptores en este canal. Esperemos llegar antes de que termine este año. Teníamos esa meta de llegar a los 1000. Esperemos poder cumplirla. Con la ayuda de ustedes y con la bendición de Jehová, yo creo que sí se va a poder. Muy bien, me despido yo, el que moderó este debate, Alex León, desde la Ciudad de México.
deseándoles que pasen una buena noche, buen día, sea la hora en que vayan a ver este debate, y que la bondad de Jehová esté con los que aman la verdad. Nos vemos en el próximo debate. Adiós.